Seguimos con el programa y ahora estamos con nuestra primera invitada del día de hoy, segunda invitada en estudio, ¿sí? Y vamos a darle... Tercera, creo. ¿Sí? Sí, creo que fue la tercera. Sí, porque vino después esta chica que presentó los libros. Bueno, qué tema interesante. Para arrancar la nota. Pero bueno. Carlito, presentala. Bueno, tenemos el gusto de contar hoy en el estudio con la doctora Victoria Peterson. Victoria es investigadora del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada y trabaja en un tema que parece ciencia ficción. ¿Cómo una computadora puede leer el cerebro de una persona para generar una acción? Y de esa forma que las máquinas puedan interpretar, por ejemplo, para mover un brazo robótico, para hacer operar una fábrica, para comunicarse con alguien que no tenga posibilidad de hablar. O sea, realmente lo que da esto es cuestiones ilimitadas para la imaginación, ¿no? Es ciencia ficción que hoy se está haciendo acá en Santa Fe, en trabajo conjunto entre el CONICET y la UNL, que el instituto es de doble dependencia. Y por ahí, Victoria, bueno, muy buenos días, gracias por haberte sumado a la visita y a la nota. Yo, para empezar, quería preguntarte para alguien que está en su casa, que no es del ámbito científico, ¿cómo se hace para leer el cerebro o qué significa en términos sencillos que una computadora pueda leer el cerebro? Bueno, Carlos, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Contentísima de estar acá y por el espacio. ¿Qué es esto de conectarse con el cerebro a través de la mente? Bueno, esto es una disciplina que llega como tecnología, pero son las interfaces cerebro-computadora, que lo que hacemos es, mediante el registro de la actividad cerebral, que puede ser invasivo o no invasivo, esa actividad cerebral se transforma en comando de control mediante inteligencia artificial. Invasivo haciendo un agujerito. También puede ser invasivo haciendo un agujerito, que significa que hay una agujerito cirugía. En el cráneo. Claro, digamos. tal cual. Bien. En general uno mide la actividad eléctrica del cerebro, o sea, hay diferentes formas de generar o de registrar la actividad del cerebro, pero la actividad eléctrica del cerebro, que la podemos comparar con la actividad eléctrica del corazón, que es el ECG, se llama EEG, por electroencefalografía. Y se puede medir con un electrodo en el cuero cabelludo que no duele, y eso es lo que hacemos acá en el laboratorio en Santa Fe, o se puede medir de manera que tampoco duele, pero requiere una cirugía, tal cual. ¿Y cuáles son esas señales que se leen? ¿Qué es lo que se busca del cerebro para que sea interpretado? Vos decías, hablabas de inteligencia artificial, después tenía otras para preguntarte por inteligencia artificial. Sí, bueno, ahí es un poco cierto, porque uno dice que se lee la mente o a través del pensamiento uno puede comandar una computadora. En realidad, si me pongo un poco más específica, hay ciertos patrones de la actividad eléctrica que lo podemos detectar, ¿sí? Y que a esos patrones lo podemos traducir en comandos de control. Por ejemplo, es verdad, el habla se puede decodificar, ¿sí? A partir de la señal eléctrica del cerebro, en una zona específica del cerebro que está asociada a lo que es la producción y la generación y luego síntesis del habla, uno puede detectar cambios en la actividad eléctrica y a eso, ¿sí? Gracias hoy a estos grandes modelos de lenguaje que existen, parecidos a los de ChatGPT, yo les doy casos así como conocidos, eso se puede traducir a que un sintetizador genere ese habla no pronunciada, que se denomina. Pero algo mucho más sencillo también son algo que se denominan potenciales evocados, que quizás si conocen hoy los bebés, casi todos los bebés son sometidos a un potencial evocado para saber si tienen o no algún tipo de pérdida auditiva, ¿no? Eso es también una señal que se puede detectar y que puede ser una señal de sorpresa, por ejemplo. Cuando a mí me estimulan, yo miro una pantalla y me estimulan y ese estímulo aparece en algún lado de la pantalla que era raro, era infrecuente, eso va a producir un potencial evocado y esa señal la puedo detectar mediante el algoritmo de inteligencia artificial de vuelta y, por ejemplo, decir, mira, la persona le prestó atención a toda esta pantalla a esto. Y así, por ejemplo, hacer una tecnología asistiva, una tecnología de comunicación a partir de selección, como si fuese un nuevo mouse que estamos desarrollando, ¿no? Como
Y otra cosa que se puede detectar, y es lo que trabajamos acá, es la intención de movimiento. Hay ciertas áreas del cerebro que son las, vamos a decir, las encargadas de que los movimientos motores ocurran. Que yo esté moviendo las manos, ocurre en un área muy específica del cerebro. Entonces eso es una señal que en realidad baja en amplitud la energía, o sea, la cantidad de señal que yo tomo, y eso también lo puedo detectar en tiempo real, y a esa señal detectada, que es la intención del movimiento, transformarla en que un robot cierre la mano, un avatar cierre la mano, cuando la persona imaginó encerrar la mano. ¿Es imaginó Imaginó. o ordenó? Porque Ahí. el tema es que yo tengo alguna cuestión con la imaginación, que es la loca de la casa, ¿no? O sea, porque por un lado vos podés decir, quiero que se cierre esta mano, pero si yo lo imagino, por ahí mi imaginación no quiere lo mismo que yo. Lo mismo que cuando estás con alguien y decís respetuosamente, señor, y la parte subconsciente dice pelotudo. Bueno, Entonces, ahí entra el psicólogo. ¿Cómo hace para...? Bueno, Ah, está muy bien. Está lo que es imaginería motora, que nosotros hay personas que podemos, que tenemos el control voluntario de, por ejemplo, nuestras manos, en los experimentos que hacemos en el laboratorio le pedimos imagina las sensaciones asociadas a abrir y cerrar tu mano. Eso se llama imaginería motora sinestética, o que tiene que ver con todo lo sensorial, ¿no? Pero para cuando tenés realmente una pérdida del control motor y vos le decís imagina, es un poco que tenés que hacer que la persona disocie. Y es difícil disociar si tenés, quizá tenés alterado un poco las cuestiones cognitivas, es muy difícil entender qué significa en ese contexto. Y ahí se le pide, cuando estas herramientas se utilizan para rehabilitación o tienen la intención de ser utilizadas para rehabilitación, es intencional movimiento, tal cual como vos lo dijiste. Eso puede ser que tenga un poquito de movimiento remanente, entonces esa intención genera leves, ¿no? Niveles de movimiento en la mano, pero esa intención a veces, como si tenés realmente una apariencia total y una pérdida, y estás en una etapa quizá muy aguda, de un accidente cerebrovascular que pudiste haber tenido, quizá tu control parece que no está, pero la intención está. Nosotros podemos detectar esa intención, sí. Victoria, hace poco leía que había diferencias en cómo se siente el infarto entre un hombre y una mujer, ¿no? Que había partes de infartos que no estaban diagnosticados en las mujeres justamente por este sesgo de género. ¿Cómo está eso en la lectura del cerebro? Supongo que también puede haber ahí un fenómeno de género, de estudio, que la inteligencia artificial interprete mal, o que el cerebro del hombre y la mujer en ese sentido no tengan que leer los mismos lados. Claro, eso es algo que desde el punto de vista es súper relevante, porque si queremos hacer herramienta de rehabilitación, donde hay una persona con toda su información demográfica específica, y eso además está asociado a un algoritmo de inteligencia artificial que puede tener sus sesgos, que realmente los replica, los aumenta de nosotros mismos como población. Ahí tenemos como dos partes, ¿no? El usuario, que tenemos que darle la mirada específica, y el algoritmo que viene con sus posibles sesgos. Nosotros, con colaboración con el CINC, que es el Instituto de Inteligencia Artificial, Señal y Sistemas, también doble dependencia UNL con ICET, hemos hecho un estudio donde intentamos ver si los algoritmos de inteligencia artificial, las redes profundas, que son hoy el caballito de batalla de todo lo que escuchamos, si se le cuela de alguna manera por la forma que son estas cosas, que son realmente algoritmos con muchísima complejidad desde el punto de vista numérico, ¿no? Quiero decir, de la cantidad de parámetros y cosas así, si se le cuela esto, si hay algún sesgo de sexo. Y al final nos dimos cuenta que había, en nuestros experimentos, encontrábamos que generalmente pareciera que las feminidades, pues teníamos información de quién eran, digamos, femenino o masculino nada más, de la base de datos públicas, parecía que ellas éramos mejores, me pongo en ese lugar, en hacer esta realización de imaginar el movimiento. Y después, cuando te pones a ver, nos dábamos cuenta que no tenía que ver realmente con el sexo, tenía que ver con que para vos imaginar un movimiento tiene que haber una capacidad intrínseca que se llama de autorregulación de la actividad cerebral. Entonces, al final, no tenía que ver con el sexo, tenía que ver con cuán bueno uno es en hacer esa actividad de autorregular la actividad cerebral, que es una tarea que es difícil y que lleva tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente se activen los lugares y que no haya tanta dispersión en la cabeza, así que sea más centrado. Sí.
Por ejemplo, las personas que son muy buenas en lo que o practican la meditación, ¿sí? Tienen muy buena autorregulación de la actividad cerebral, saben centrarse, ¿no? Es como que, y de esa persona también a veces saben cómo irse a dormir, ¿no? Saben realmente autorregular la actividad cerebral. Y bueno, en realidad venía con eso. Entonces sí, es muy importante intentar, o sea, tener estas miradas que son de la neuroética también, o sea, de la ética, y ahora algo muy particular que la neuroética es no perpetuemos cosas, pero tampoco hagamos el efecto ajá, que es el sesgo, digamos, que se quiere de confirmación, donde no es que los diformismos, ¿no? De que el cerebro de la mujer es el cerebro del hombre, al menos en lo que es la actividad de imaginar el movimiento y controlar una BCI a partir de esa señal, que es de imaginería motora, nosotros encontramos nada, chicos. Así que, y es espectacular. Yo ya estaba con mi lado femenino acá, porque en esta mesa hay dos infartados. Uno, el especialista, Eduardo, tiene una lista ya de infartos, y yo que aparentemente también, Eduardo los hizo muy evidentes, y yo discutí con los médicos después cómo me hacían el cateterismo, porque para mí nunca me infarté. Yo estaba pensando que era mi lado femenino, que no lo registré a los infartos, pero no, están ahí. Igual es cierto, o sea, la medicina y el desarrollo de la tecnología está fuertemente sesgado y hay un montón de cosas de la mujer que del otro día, hace un montón de años, escuchaba que de nada, resulta que nosotras también teníamos próstata y no lo sabíamos. Y yo decía, claro, porque a nadie le interesaba. Y un montón de cosas que tienen que ver con eso y eso se replica, y cuando uno trabaja en la intersección entre la inteligencia artificial y la salud, esa mirada es muy importante y la verdad que nosotros trabajamos desde esa mirada. Yo te quiero llevar a tu lado personal porque me muero por preguntarte y cómo, y dónde, o cuándo, o por qué nació tu vocación esta de lo que uno, para mí es inimaginable, una persona hablando de esto o intentando estudiar esto. Me gusta que lo llame vocación porque es mucha vocación. La verdad que esto para mí es mi estilo de vida, o sea, honestamente. ¿Cómo nace? Yo soy ingeniera. Estudié en Oro Verde, en la Universidad Nacional de Entre Ríos. El estudio de la bioingeniería a veces uno no sabe muy bien por qué elige las cosas. Después con el tiempo uno se pone a pensar, y ahí viene lo personal, y me pongo ahí un poquito. Mi hermano nace con una hipoacusia, y yo vi como una tecnología, un dispositivo médico le cambió la vida a alguien. Y quizás yo quiero que esto le cambie la vida a alguien, así como a mi hermano le cambió la vida. Y eso, después de pensarlo mucho, me di cuenta que venía por ahí. Porque a mí lo que me mueve de todo esto es eso. Es sentir que hay un impacto en la sociedad positivo de todo lo que se puede hacer. Porque hay muchas formas de hacer inteligencia artificial. Yo podría estar trabajando en detectar gatitos y perritos para que Facebook etiquete mejor o cosas así, no sé, hable por hablar. Y eso no me mueve, a mí me mueve otra cosa. La bioingeniería me llevó a conocer esta rama, que es neuroingeniería en particular. Lo hice los últimos años de la carrera y fue un despertar para mí, una pasión indescriptible, porque es un área que además, más allá de decir esto es increíble, parece ciencia ficción, nace en los 70 como dato de color, pero y nace de este lugar de mejorar la vida de las personas. Para mí también, obviamente, que soy una persona muy curiosa y que me gusta resolver problemas, porque ingeniera y así soy, y ahora investigadora, obviamente que me gustan los problemas, y además en Argentina. y en eso encontré también un área que me despierta la vocación de esto de que obviamente hay mucha matemática asociada, en un instituto de matemática, y esto de la neurociencia en sí misma, o sea, estudiar el cerebro, entenderlo, desde otro lugar, porque yo no soy neurocientífica, nunca me van a escuchar que yo digo neurocientífica, soy neuroingeniera, eso sí, y esta parte de al cerebro hacerle una especie de neuroprótesis, que se le llama, o neuroprostesis en inglés. Bueno, a mí me despertó una pasión. O sea, yo realmente soy apasionada de lo que hago y esa pasión me lleva a querer que esto es un área incipiente en el mundo, pero en Argentina muchísimo más, y es mi pasión que me lleva a generar redes, a que los chicos tengan un lugar propicio para hacer su doctorado y todo lo demás, que es parte de la vocación. Sí, no solo es una persona altamente apasionada, sino terriblemente comprometida con la salud y con el país. Victoria ha tenido oportunidad de estar trabajando en Harvard
y eligió estar en la Argentina, eligió estar en el sistema científico nacional, en la Universidad Nacional Pública y Gratuita, da clase en la universidad también, y hoy podría tener, ¿no? A lo mejor no tendría que estar haciendo gatito, como decía, pero podría estar trabajando en algún hospital en Harvard con toda la tecnología y con todos los recursos, pero decidió estar acá en la Argentina y trabajar en el desarrollo en el país, como lo hacen un montón de investigadoras e investigadores, ¿no? Porque estas cuestiones de sesgo, de regionalismo que podíamos hablar, también puede afectar. Tenemos que tener nuestro desarrollo. Yo siempre digo, eso es lo que nos va a dar soberanía después como país. Resolverle el problema a un local y en lo mejor de los casos exportarlo a todo el mundo, pero con que el sesgo en todo caso lo tengan los otros y no lo compremos nosotros el sesgo. Edu, ¿querías decir algo? Sí, mediante el mecanismo que explicaste, los llamados detectores de mentiras, por ejemplo, ¿pueden tener algún fundamento científico? ¿Se puede llegar hasta eso? Eso, el año pasado, y acá hago una nota de color, desde a la UNL vino un profesor de BCI, que es uno de los mejores del área. De hecho, yo le leí todos los papers y libros posibles y di un curso acá de esto. Y él contó muchísimas cosas que tiene que ver con que es una persona, uno de los personas más importantes del área, y contó que en Estados Unidos hubo un momento en que se usaba este tipo de tecnología para lo que era detectores de mentiras. Y la persona que lo hizo es un investigador que tiene como nombre y apellido un protocolo del área, que es Tonkin y Farwell, es el protocolo, lo digo como si a alguien le interesa, pero era como en serio esa persona. Y él lo que quería era, su motivación principal era salvar a inocentes, ¿no? Era como intentar esto de salvar a inocentes. Y de hecho, yo recuerdo que lo que contaba el profesor, al menos hubo un caso donde un juez tomó decisión en base a lo que esta neurotecnología decía. Y esto fue hace bastante tiempo, yo creo que por lo menos, si no fue cerca de los 2000, o ahí como últimos 90, cerca de los 2000, no me acuerdo cuándo lo contó. Ayer. Sí, vos porque sos joven, para mí fue ayer. Bueno, pero son 25 años, no sé, un montón para la tecnología. Pero era como súper, cuando contó el año, para mí era, pero esto era súper nuevo de alguna manera, porque imagínense en los 90, cómo eran las tecnologías, eran súper enormes, grandotes, y había que irse hasta... Yo me acuerdo de Chiche Helblum usándolo en el programa, al detector. Sí, él usaba a través de la transpiración, Exacto. que bueno, que son todas señales biométricas que son, o sea, es real, ¿no? Fisiológicamente nos pasan cosas cuando nos dicen cosas, pero también ahí venía que por qué lo dejaron de usar, porque puede haber muchos falsos positivos, y a estas neurotecnologías o a cualquier tecnología donde empiezan a tomar el curso de decisiones, bueno, habría que analizarlas un poco más antes de tirarlas así salvajemente a ser usadas. Y ahí se dejó de usar porque hubo como un y ¿quién es el responsable si la tecnología de alguna manera falla? ¿Quién se toma la acción sobre esto? Y ahí vienen, de vuelta, las cuestiones éticas asociadas al uso. Pero sí hubo Bien. casos que se usan. Victoria, dos cosas. Uno, gracias por quedarte en Argentina. Yo pensé acá tomando mate. Y lo segundo, quiero saber el rol que cumple la inteligencia artificial, porque generalmente y los usuarios de inteligencia artificial para buscar información, para entretener, últimamente lo sé, para ver qué auto me conviene comprar, por ejemplo, que quiero cambiar el auto. ¿Qué rol cumple hoy en día en la medicina, en la investigación? Porque generalmente lo que te quería decir a nosotros como usuarios, vemos como algo increíble, que nos da todo, que es la verdad absoluta, y vos hablaste de sesgo. Entonces quiero saber hoy, ¿qué rol cumple la inteligencia artificial? ¿Acelera tiempos? ¿Agiliza? ¿Qué es lo que...? Acelera tiempos, obviamente, y yo sí creo que es una tecnología que nos da... tiempos a nosotros como humanos para, poner nuestra energía en otra cosa, digamos, que me parece espectacular. Pero también nunca debe dejar de ser la última decisión la de un humano. Bien. O la de un grupo de humanos. Ese es mi punto de vista. Compañeros del área tienen otro punto de vista. Bueno, yo voy a hablar del mío y acá me hago cargo de lo que yo considero. Es que a mí me parece que es una tecnología que debe ayudar los procesos de las tomas de decisiones, pero las tomas de decisiones siempre tienen que estar basadas en un grupo de personas. Y que, en ese sentido quizá
desde el punto de vista médico, donde al médico realmente hay una exigencia muy grande de la sociedad, donde vos tenés que ir y que en 20 minutos te resuelva un estado tuyo que obviamente te pone re mal porque hace 3 meses que te sentiste tal o cual cosa. Bueno, quizá si ese médico esos 20 minutos los usa para haber visto quizá lo que la inteligencia artificial le puede haber dicho, mira, de todo esto, enfocate en esto, sería más eficiente esos 20 minutos, ¿no? Bueno, hay todo ese proceso, obviamente que vemos que no es así. Hoy la inteligencia artificial en ese sentido no llega, pero quiero decir que hay empresas argentinas donde están muy cercanas a lo que es el uso clínico de la inteligencia artificial para esto. Siempre es como una especie de pre-screening, que sería un pre-análisis de las cosas para llevar la información reducida al experto, que para mí siempre tiene que ser la mano del humano. Perfecto. Victoria, ya para ir cerrando y aprovechando tu emoción, gana y compromiso, motiva a los jóvenes. ¿Qué le dirías a un chico o a una chica que quiere empezar a estudiar neurociencia, tecnología? ¿Cómo lo seducirías para que se motive por la ciencia en la Argentina? La ciencia en la Argentina, la verdad, que la motivación más importante es saber que lo que uno hace tiene un impacto local muy fuerte. Obviamente que el impacto local es fuerte porque el impacto internacional, que como investigadora busco, quiero que sea fuerte. Y en eso hacemos de que lo que nosotros hacemos tenga como una especie de resonancia mucho más grande. Y la imposibilidad de hacer neurociencia o neurotecnología desde Argentina, yo los invito a hacerla porque hay datos, hay soluciones que no son importables, que necesitan hacerse desde acá, desde una mirada local, tan local como, yo tampoco estoy en Buenos Aires, ¿no? Tan local como eso, de decir, bueno, ¿qué necesita mi población objetivo? Mi población objetivo, en mi caso, son pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Ok, ¿cuánto sale esta tecnología si yo te la tengo que acercar? No, sale $100.000. No puedo. Tengo que desarrollar algo que salga algunos, sí, miles de dólares, pero quizá no 100.000, no 20.000, quizá 3.000, ¿sí? Que es un montón menos en el contexto de lo que salen estas cosas. Bueno, tengo que hacerla que la pueda llevar a todos lados. Tengo que hacer una tecnología que se banque que la señal registrada no sea tan bonita. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Una mirada local. Y para mí es importantísimo, y también es importantísimo el irse para volver y entender dónde uno es útil. Y eso va en cada uno, ¿no? Eso ya es tarea de cada uno. Pero por sobre todas las cosas, hacer las cosas desde el lugar de esto es lo que me gusta, esto es lo que me despierta todos los días y esto es lo que me apasiona, porque no hay panacea en el mundo donde uno sea que trabaje, no existe lo más hermoso del mundo, pero cuando uno está convencido de lo que está haciendo, bueno, esos batallones que tenemos que dar son algunas golpicitas y después nada, seguimos para adelante. Así que creo en sembrar para ver las flores en un par de décadas quizás. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, excelente Victoria. Cierre, ¿no? Gracias, Victoria. Seguí peleándola, seguí dándole gana a Rubén para que siga trabajando, que seguro nos está escuchando, porque ayer me pidió para dónde seguirnos, porque quería escuchar la nota, así que un gran saludo al doctor Rubén Espié, que es el director del CCT, un gran apoyo. Y un gran apoyo para la comunidad en estos momentos. Alejandro. Nos vamos a un poquito de música y vamos preparando la otra nota. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Muchas gracias.